12. Dios bendiga a todos. Amén, amén. Vamos a estar aquí en la presencia del Rey. Y hoy vamos a aplicar la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 12, versículos. Vamos a leer parte del capítulo 12. Y esta palabra, hoy vamos a hablar sobre las tres caídas de Lucifer y el origen del mal. A veces nosotros tenemos la idea de que el mal comenzó en la tierra, ¿verdad? Pero tenemos que saber que el mal no comenzó en la tierra. El mal comenzó en el mismo cielo de Dios. Ahí comenzó el mal. Y si nosotros tuviéramos que investigar, si es que nos diéramos a la tarea de investigar en qué momento surgió el mal, nunca llegaríamos a saberlo. Porque el mal no existe una fecha exacta en qué momento, desde que se creó el tiempo, porque quiero decir es que el tiempo se ha creado. No es que exista solamente así, sino que la Biblia nos enseña en la cosmogonía de la creación del universo cómo es que Dios puso parámetros para que se pudiera medir el tiempo. Pero la Biblia también dice que un día el tiempo dejará de ser, no existirá más el tiempo y entonces volveremos a estar en un estado eterno. Pero este Dios al cual nosotros adoramos y servimos es el Dios eterno. Él domina desde el eterno pasado y dominará por siempre hacia el eterno futuro. Y la historia humana, junto con todo lo creado, en la línea del tiempo, solamente es un punto. Y si toda la historia desde que el universo ha sido creado y se creó el tiempo, es solamente como imagínense, como una partícula en la línea eterna del tiempo, pues ¿qué seremos nosotros? O sea, todavía más pequeños. Sin embargo, ese Dios nos ha dejado mirar a través de su palabra lo que ha sucedido en tiempos en que ni siquiera el hombre existía. Y esta revelación es la Biblia y nos hace saber en qué momento surgió el mal. Y cómo es que ha ido desencadenándose, cómo se han ido desenvolviendo todos los acontecimientos en la historia humana y cómo es que al hombre le ha afectado, porque estamos hablando de una guerra cósmica. No estamos hablando de algo que sucedió solamente en la tierra, sino que esto sale fuera de la tierra. Y para las personas que de pronto piensan o investigan si hay vida fuera del planeta Tierra, pues la Biblia de entrada nos dice que sí. O sea, que sí existe, que sí es real, que sí hay vida fuera de la Tierra, pero no esa vida como que una vida alienígena o una vida así grotesca o quizás inimaginable. La Biblia es el libro de Dios y aquí se contienen verdades que el hombre no podría conocer si se esforzara por sí solo a investigar. Nunca daríamos con el origen del mal, pero la Biblia sí nos narra, por lo menos en el hecho, no en qué tiempo, pero sí en el hecho, cómo es que se originó el mal y cómo va a terminar. Así que cuando nosotros leemos este libro que se llama Apocalipsis y que le fue revelado a Juan en el primer siglo, nos hace saber la historia del futuro. Fíjese qué curioso, porque cuando hablamos de historia estamos hablando de algo que ya sucedió, pero fíjese el término historia del futuro. O sea, ¿por qué la historia del futuro? Porque aunque pareciera que el mundo no tiene un rumbo y que no sabemos cómo van a terminar las cosas desde la perspectiva humana, la Biblia sí nos enseña cómo se va a desempeñar el futuro. Y tan así es seguro que suceda como está, que nosotros le llamamos la historia del futuro. Bien, vamos a leer entonces, los que estén por ahí a la mano sus Biblias, Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer, voy a empezar con el versículo 1 y nos detendremos solamente en lo que tenga más relevancia para el tema de hoy, que es las tres caídas de Lucifer y el origen del pecado. Dice esta palabra del Señor así, Apocalipsis 12, del 1 en adelante, dice esta palabra: apareció en el cielo una gran señal,
una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí que un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se dio ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, hasta ahí vamos a parar y vamos a ir tratando de explicar. ¿A qué se refiere este pasaje? Mire, para empezar, en el versículo 1, dice, apareció una gran señal, una mujer vestida del sol. Esta figura es una figura de Israel. Es una figura de Israel, se le menciona como si fuera una mujer, porque es una nación, ¿verdad? No lo vemos como un país, sino como una nación. Y una nación tiene carácter como femenino. Por eso se dice que había una mujer que estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Habla de los 12 patriarcas, de los 12 hijos, en este caso de Jacob, que después se constituyeron en los 12 patriarcas, y de los cuales surge la nación de Israel. Y dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vemos desde que nace la nación, desde que Abraham es escogido, después se forma la nación, estuvieron 430 años como esclavos en Egipto, Dios los rescata por medio de Moisés, los mete a la tierra prometida, y comienza la historia extraordinaria de una nación. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Habla prácticamente de la entronización del anticristo, como qué naciones o un cúmulo de naciones que los llevarán a que un día él tenga preeminencia sobre todas las naciones del mundo. Pareciera que se brinca, es un salto en el tiempo, y está hablando de la formación del Estado de Israel, y luego se brinca en el tiempo para describir que de ese mismo ambiente surgirá un día un hombre que se enseñoreará de todas las naciones. Pero luego vuelve a regresar. Dice, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. La palabra que se menciona ahí como cola, en realidad la palabra que se utiliza en el idioma griego es una que se traduce como calumnia. Entonces, imagínense, no es en sí la cola, sino es la calumnia. O sea, dice que con la calumnia arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿A qué se refiere con las estrellas del cielo? A los ángeles. A los ángeles. Ahora, su cola, dijimos que la palabra que se traduce del griego significa calumnia. No se puso como cola, pero en realidad la palabra en griego es calumnia. Ahora, ¿qué calumnia? Pues, ¿qué es una calumnia para empezar? Una mentira. Una mentira. O sea, están calumniando, están diciendo algo de alguien que no es verdad. Están afirmando que algo hizo o es o hace esa persona y no es cierto. Están levantando un falso. Levantar un falso. Bueno, pues eso fue lo que Satanás hizo. Por eso es que tuvo éxito. Les voy a decir por qué en el cielo. ¿Y dónde surgió? En el cielo. Porque dice una gran señal en el cielo. Entonces, esto sucedió en el cielo. Se levantó este personaje que se de alguna forma
lo hacen mirar como un dragón, y esa es la figura de Satanás, un gran dragón escarlata, dice aquí, y arrastraba a la tercera, con su cola, arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. Bueno, dijimos que la cola significa calumnia, y calumnia dijimos que significa decir una mentira acerca de alguien. Bueno, ¿acerca de quién habló en este caso este ángel? De Dios. Por eso es que tuvo éxito, porque antes de él nunca se levantará, ni se levantó antes de él alguien que hubiera dicho una mentira, una calumnia. Nunca jamás. Él fue el primero. Por eso en San Juan 8:44, cuando Jesús habla de él, vean quién da referencias de él, Jesús. Porque él estuvo presente en todos esos acontecimientos. Y cuando Jesús está hablando con los judíos, o sea, también vean la influencia de ese ser sobre la religión, porque les está hablando a los judíos que se supone que habían sido escogidos como pueblo de Dios para que ellos divulgaran el conocimiento de este Dios a todas las naciones, y no lo habían hecho. Entonces viene Jesús y ellos quieren seguir a Jesús, y Jesús les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. San Juan 8:44. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha podido permanecer en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces él calumnió a Dios. Imagínense que secretamente, bueno, aparentemente secretamente, porque a Dios no se le pasa nada. Pero él se movía sin que Dios lo hubiese autorizado, y estar diciendo: fíjate que el que está sentado en el trono, no, así lo ves. Pero realmente no es como él dice. Vean. Y ellos nunca habían escuchado una mentira. Además, este era un ángel que tenía la característica o la categoría de querubín, porque dentro de la angelología hay diferentes clases de ángeles. Están los ángeles, que significan mensajero, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Entonces imagínense, cada uno tiene una función, pero ese era un querubín. Y dice la Biblia que Dios lo había puesto en un lugar prominente, que había sido una creación especial de Dios, que era al parecer uno de los seres espirituales que él había creado, que estaba más cerca del corazón de Dios. Entonces, imagínense que empieza a hablar con los ángeles rasos, y le dice: fíjate que el que está sentado, así lo ves, pero no, si lo conociera, yo que estoy cerca de él lo conozco. Vean, yo lo conozco y sé cómo actúa. No, así lo ves, pero no. Y empezó a calumniar, y como nunca habían escuchado una mentira, se la creyeron. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Nos la estamos inventando? No. Primero, porque aquí dice que arrastró con su cola, y dijimos la calumnia, arrastró a la tercera parte. O sea, miren, si el universo entero de ángeles, no podemos saber, porque dice el día que son millones de millones. Pero ese universo de ángeles, cuando digo universo me refiero al total de todos los ángeles, que no sabemos cuántos son, pero solamente por tener una idea, vamos a suponer que fueran 1,000 millones de ángeles. Divididos entre 3, ¿cuántos son? 333,000.33. Por 3 nos va a dar 10,000 millones de ángeles, o la cantidad que digamos. Pues una tercera parte le creyó. Dijeron: no, sí, tienes razón. Fíjate que le llamaban Luzbel. Luzbel dice que el que está sentado en el trono nomás nos usa. O sea, que realmente nosotros lo vemos así, pero que no. ¿Cómo? Sí. Pues está grave eso, ¿no? Sí. Así que él quiere que lo apoyemos, porque él quiere que eso se corrija. Porque como él está de nuestra parte, porque pues también es un ser creado. Pero dice que si lo apoyamos, él puede darnos puestos más altos. Ya saben, empezó a hacer campaña. Y le creyeron. Y llegó el momento en que
dispusieron de una fecha y en esta fecha vamos a asaltar el reino y vamos a tumbar al que está sentado. Era imposible, o sea, de entrada era imposible. Pero vamos a ver cómo lo describe la Biblia para que estemos más en sintonía con las Escrituras. Isaías, vamos a ir al profeta Isaías. Sí, permíteme, déjame ubicarlo bien para no decir una cita que no sea. Capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12. Y yo quiero que lo leamos todos. Y aquí Isaías, ahora quiero decirles que muchas personas dicen, ¿y cómo sabes tú que se está refiriendo a Satanás? ¿Cómo sabes tú que se está refiriendo a Satanás? Bueno, en primer lugar, porque en profecía existe una ley que se llama ley de doble referencia. Y esa doble referencia quiere decir que se aplica a un personaje histórico que existe en ese momento, pero que al dar todas las características no cuadra perfectamente bien porque no llena las referencias que se dicen en la Biblia. Entonces asumimos que no se refiere, en parte se refiere a él, pero que la totalidad de las características del personaje que se está hablando se sitúan en otro. Y ya que hay una diferencia de tiempo, puede ser pequeña o corta. Es como cuando ustedes se ponen así en un llano, en un campo, y miran hacia el frente, y al frente se ven unas montañas. Y ustedes solamente ven los picos de las montañas. Y pareciera que es una sola montaña, y vemos unos picos, y luego otros picos y otros picos. Pero ya cuando llegamos a ese lugar, resulta que el primer pico era de una montaña, y el segundo pico está todavía más para allá, y hay una gran distancia entre ese pico y el siguiente pico. Pero como estamos a la distancia, pues pareciera que es un mismo pico, pero no. Las crestas de las montañas, una y luego la otra, y hasta el fondo puede haber inclusive quizás otra. Bueno, a esa ley se le llama la ley de doble referencia. Entonces aquí se está hablando en primer lugar de un príncipe de Babilonia en este caso, y se la aplican a él en primer término, pero no se ajusta porque, por ejemplo, este rey de Babilonia nunca cayó del cielo. Para empezar, nunca cayó. Entonces decimos, no, o sea, tiene una aplicación para él, pero no en su totalidad. Esto se aplica a otro ser. Y entonces entendemos que se ajusta a las características de Lucifer. Vean cómo dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Al Altísimo. Pero vean, eso es lo que él pensaba. Pero vean la reacción de Dios cuando él está intentando hacer esto. Ya viene la reacción de Dios. Entonces en el versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos y que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. O sea, da a entender que aunque fue arrojado, él no tiene una tumba. ¿Por qué? Porque solamente se le despojó de su dignidad. Él estaba en el cielo, quiso ser igual que Dios. Si hubiera sido igual que a Dios, aquí es donde mucha gente se confunde.
comparan el poder de Satanás con el poder de Dios, y eso no corresponde. ¿Y por qué no corresponde? Porque Dios es creador y Satanás es un ser creado. O sea, simplemente por eso. Dios es el creador y Satanás es un ser que fue creado. Ahora, muchos ángeles también fueron creados junto con él. Aquí el detalle es que él quiso ser semejante al Altísimo. Esta es una parte que nos dice y nos describe algo acerca de este ser. Vamos a ir a otra parte, Ezequiel, capítulo 28. Y Ezequiel completa el cuadro. Ezequiel nos hace saber precisamente cómo se completa Ezequiel 28. Y aquí otra vez se aplica la ley de doble referencia, porque aparentemente se le está hablando a un hombre, pero igual todo lo que se habla no encaja en el hombre, porque ese hombre nunca estuvo en el Edén. Vean, Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, eso no es cierto, porque cuando Lucifer precisamente comenzó a trabajar con los hombres en la tierra, le quitó prácticamente su dignidad al hombre y él ocupó el lugar de gobernador en lugar de Adán. Entonces, el Adán al principio sí era perfecto, pero después se corrompió cuando cayó bajo las mentiras de Satanás. Además, él tampoco estuvo en Edén. Entonces, en el monte de Dios tampoco estuvo, ni en la tierra, ni en el Edén del cielo. Pero aquí dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, ¿hasta cuándo? Hasta el día que salió en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. A causa, y aquí dice por qué se corrompió, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Escuchen. Entonces, ¿dónde surgió el mal? En el cielo. ¿Cómo surgió? Una mentira. Una mentira. Por las mentiras, las calumnias. Empezó a hablar del Creador. Fíjese qué terrible es eso. Empezar a hablar de aquel que era el Señor, que es el Señor. Y empezó a decir: así como lo ven, ya me lo imagino. Así como lo ven, con su trono, su aspecto, así, pero no, realmente no es lo que dice que es. Yo, que estoy cerca de él, lo conozco. Y yo sé que ese es el aspecto que da, pero no los malos manejos que hay detrás de su administración, no. Por eso, miren, les conviene, hay que quitarlo. Y reorganizamos mejor esto, porque esto está mal. Imagínense como cuando se organiza un sindicato, ¿no? Un sindicato. El sindicato de ángeles inconformes, imagínense. Y vamos a tumbarlo, sí. Pero lo primero se organizaron. Hay que ver dónde están los que lo protegen. Lo estudiaron. Pero imagínense Dios, que dice la Biblia que es una de las virtudes de Dios es omnisciente.
¿Y qué significa ser omnisciente? Sabe todo. O sea, Satanás no sabía, o si lo sabía, trataba de ignorarlo, que el Señor conocía perfectamente su corazón. Si realmente él decía que lo conocía, debería de haber sabido que Dios estaba sabiendo lo que estaba pensando, que estaba sintiendo lo que es sus imaginaciones dentro de él. Lo voy a tumbar. O quizás no lo tumbo, pero hago mi trono igualito que el de él y me siento al lado de él. Entre los dos gobernamos. Imagínense nada más. Y entre los dos gobernamos. Es terrible. Plan perfecto. Eso es terrible. Y los ángeles le creyeron. Así es. Y entonces dice que los arrastró. Ahora, esto es muy interesante. ¿En qué época sucedió? Si se dan cuenta, la Biblia no nos da una época. Que dijera, hace 350,000 millones de años, en el tiempo pasado. No dice nada de eso. Pero sí dice que sucedió. Así es. Y tan así es, vean, que nosotros a través de la arqueología conocemos cosas de un mundo que no conocimos. Y la prueba más evidente son los esqueletos de animales gigantescos que hay en los museos y que nos dicen, estos animales un día pisaron la tierra. Nosotros nunca los hemos visto, ni los vamos a ver, pero allí están. Hace millones. Allí están. Y la Biblia dice que todo ese mundo desapareció en el juicio de Lucifer. O sea, cuando Dios examinó el corazón de Satanás y vio lo que estaba intentando hacer, le dijo a Miguel, Miguel, vean, tan así es que si Dios hubiera dicho, Satanás deja de ser. Así con que hubiera dicho así nada más, Deja de ser. dejó de ser. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así es. Y incauto, o sea, ¿en qué cabeza pensó que tenía la capacidad para ser semejante a Él? A lo mejor no quitarlo, pero ser semejante a Él. Hacerle competencia. Hacerle competencia o decir, entre los dos vamos a mandar aquí. O sea, es una incoherencia. Y como Dios, ahora, muchas personas aquí dicen, ¿por qué Dios no lo extinguió? Se lo hubiera acabado. Nosotros no estaríamos sufriendo ahorita. Lo hubiera acabado. Y que deja de ser Satanás. Y la palabra se cumple porque Él tiene poder. Y hubiera dejado de existir. Pero miren, si ya había metido calumnias, Es cierto lo que dice. es que hubieran dicho los demás, tienes razón. Se lo echó al plato para que no destapara la cloaca, que la ropa sucia. Sí, lo que está sucediendo. Por eso se lo echó. Y entonces los que habían quedado fieles, ¿qué hubieran dicho? Ah, caray. Porque esos son los que creyeron en Él. Pero quizás a todos ya les había dicho. Pero las 2/3 partes dijeron, ¿sabes qué? Yo no le entro con lo tuyo. Si tú quieres hacerlo, hazlo. No cuentes conmigo. Yo no entro al sindicato. No entro. Yo me quedo como estoy. ¿Sabes por qué? Porque no te creo. Y vean cómo los ángeles tienen, igual que nosotros, libre albedrío. Ellos decidieron. Ellos dijeron, ¿tú crees que es eso, Lucifer? Yo trabajo muy cercano a Él. Yo conozco cómo maneja todas las cosas. Conozco cómo maneja el universo. Así lo ven, pero no es así. No, hombre, pues yo lo conozco. Y unos dijeron, no, pues sí. Bueno, ellos también empezaron a ir. Sí, yo sí como que he visto lo que dice Lucifer, tiene razón. Y dije, pues a lo que tú digas, Lucifer. Entonces, pues Miguel también, seguramente que también le llegaron a Miguel. Oye, Miguel dijo, ¿saben qué? No, conmigo no cuenten. No. Y entonces Dios le dice a Miguel, ¿sabes qué? Encárgate de este asunto. Y es cuando se da, vean aquí, regresemos ahora a Apocalipsis. Cuando se da por primera vez, bueno, aquí, vamos a ver aquí mismo en Ezequiel. ¿Qué dice en Ezequiel? Vean cómo dice, en el versículo 13,
Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. No estuvo en el Edén de la tierra. Edén significa jardín, ¿eh? Por eso cuando dice en el jardín del Edén, pero Edén es jardín. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, etcétera, etcétera. Y dice, las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Este ángel tenía una característica muy interesante. Era el maestro de música. Había sido creado con facultades musicales, componía. Todos los instrumentos son de Dios, vean, pero se los pusieron como diciendo a él, tú eres el encargado de esto. Entonces muchos creen que independientemente de todas sus otras funciones, a él le gusta mucho la música. Él componía, él llenaba el trono de alabanza, dirigía la orquesta en el cielo, imagínense. Entre sus muchas funciones, una de ellas era esta. Los primores de tus tamboriles estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, se le entregaron. Por eso, aún dentro de las iglesias, el ministerio de música es bien peleado por el diablo. Casi todos los músicos y casi todos los bateristas, sobre todo los bateristas, no sé por qué, a lo mejor porque dice tamboriles, los ataca más. No, casi yo no conozco a un baterista que no sea fornicario. Aún dentro de las iglesias, con todo respeto, y sé que muchos van a ver esto, pero casi no conozco a un baterista que no sea fornicario. Caen en pecados sexuales. Y por supuesto, todos los demás de la orquesta también, pero más el baterista. No sé si es que porque el que más luce o porque es el que tiene más presencia, no lo sé. Pero es al que Satanás más ataca. Ok. Entonces vean en el 14, tú querubín grande protector, yo te puse. Ahí está diciendo, yo te puse. ¿Quién lo puso? Dios. En el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. En medio de las piedras de fuego está hablando de los arcángeles. Los arcángeles se les llama seres ardientes. Entonces quiere decir que se paseaba en medio de los arcángeles, con una categoría todavía más alta que un arcángel, y en medio de ellos se paseaba. Y los arcángeles son seres ardientes de amor por Dios, o sea, apasionados por Dios. Son los arcángeles, seres ardientes. Entonces aquí se le dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas, fíjese. En el 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Escuche. Verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Dios en cuanto Dios se da cuenta de esto que dice? Por lo cual, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín. ¿Quién lo sacó directamente de ese lugar? Porque dice, yo te puse y yo te quito. Dios. Ahí fue directamente Dios. Yo te puse y yo te quito. Y dice que lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. Dice, lo arrojó, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre, o sea, te saqué de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré quiere decir a la tierra, por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces ahora tenemos que hay un mundo que nosotros no conocimos, que hoy la ciencia descubre bajo kilómetros, a veces hasta de tierra, y que fue un mundo antes de Adán. Y que ahora nosotros pues solamente tenemos evidencias de un mundo perdido que colapsó con el juicio de Lucifer porque Dios lo echó del cielo. Dios lo echó del cielo. Entonces esa es la primer caída, cuando se le quita su dignidad. Eras un querubín perfecto y yo, así como yo te puse en ese lugar que te paseabas en medio de las piedras de fuego, pues yo te saqué del medio de las piedras de fuego y te eché a la tierra. Todos, hay una historia en la tierra,
acerca de que un meteorito cayó, impactó la Tierra y el mundo de entonces, que es el mundo de los dinosaurios y todo ese mundo, colapsó precisamente. ¿Y dónde impactó? Fíjense, ¿en dónde impactó? En la península de Yucatán. Allí impactó. Allí impactó y de ahí el impacto corrió hacia toda la tierra y entonces ese mundo pereció. Prácticamente pereció. Ok, esa fue la primer caída. Y entonces él quedó en la tierra. ¿Cómo quedó en la tierra? Pues la tierra quedó completamente vacía. Vacía y desordenada, como se lee en Génesis. Porque en Génesis, vean cómo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego sigue, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, en Isaías, Desordenada y estaba vacía, dice. pero fue después del juicio de Lucifer, porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto y completo. Y por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, cuando nosotros vamos a Isaías 45, 28, se nos explica por qué. Vean, bueno, o más bien se nos dice algo ahí. Ahí busqué Isaías 45, 18 y lo lee, por favor. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vean cómo dice. Que Él creó la tierra. Yo, Jehová, el que la hizo, ¿qué dice? Vean, el que la hizo, Y la compuso. o sea, la hizo, Él la hizo. Y cuando Dios hace algo, lo hace bien. Pero después tuvo que componerla. ¿Por qué tuvo que componerla? Porque en el juicio de Lucifer impactó la tierra y todo se volvió un caos. Ahora, hay otro pasaje que nos ilustra cómo quedó la tierra. Jeremías capítulo 4, verso 23. Y vean cómo quedó la tierra después de ese juicio de Lucifer. Esa es la primera caída de Lucifer. Es la primera. Jeremías 4, 23. Y ahí vean cómo por el Espíritu Santo nosotros tenemos una referencia de cómo quedó la tierra después de ese acontecimiento. ¿Qué dice? ¿Alguien léalo? Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Siga. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Siga. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Siga. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Hasta ahí. Vean. O sea, se comprueba cómo cayó Satanás y junto con él el mundo de entonces. Pero dice que había ciudades, había gente. Y cuando después de eso ya no hubo nada. Impactó tanto en la tierra. Ahora, cualquiera dirá, ¿y cómo podemos saber que eso es cierto? Pues ahí están los esqueletos de los animales. ¿Los hemos visto? ¿Cuándo existieron? En ese tiempo. En ese tiempo existieron. Era el tiempo y cuando Satanás es arrojado, colapsa la tierra y ya vimos cómo queda. Dice, y miré a la tierra y que estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves se habían ido. Miré aquí y el campo que era fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová y delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Porque yo supongo que aún estos seres que estaban en la tierra se confabularon con Satanás. Entonces dijo, todo. Lo arroja por tierra, cae en la tierra, impacta en la tierra, se sufre un cataclismo en la tierra y el mundo entonces pereció. ¿En qué?
en el juicio de Lucifer. La primer caída de Lucifer. Satanás es echado. ¿Quién lo echó en la primera ocasión cuando lo sacaron del cielo? Dios mismo. Dios mismo lo sacó de ahí, lo tomó y lo arrojó a la tierra. Por eso cuando vuelve la recreación, de hecho cuando nosotros vemos en Génesis, todos los primeros, el primer capítulo es la recreación de la tierra. La recreación de la tierra. Y entonces Dios vuelve a ser hombre. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en Génesis hay dos narraciones de la creación del hombre. En la primera creación, dice la Biblia, que los hizo, varón y hembra los hizo. Y en la segunda creación, primero hacia Adán y después hacia la mujer. Entonces son dos narraciones de la creación del hombre, pero yo pienso que la primera corresponde al primer mundo, al mundo original, y la segunda al mundo que Dios reconstruye y donde pone a Adán precisamente después del juicio de Lucifer, porque cuando llega el hombre, otra vez Dios lo hace santo, perfecto, y lo pone, pero lo pone solo. Y después de un tiempo que lo pone a trabajar, poniéndoles nombre a todos los animales y demás, después dice, bueno, yo veo que el hombre está solo y no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. Y entonces viene Eva. Pero en la primera, vamos a verlo. Vamos a Génesis y hay dos narraciones de la creación. Vean en Génesis 1:26. Después de que Dios hizo animales, dice en el verso 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces aquí hay dos narraciones. La primera es esta. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Señor, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice? Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. O sea, ahí está ya. Ahora, y Dios los bendijo. Dios les dijo, fructificad, multiplicaos. Ok. Ahora pasamos al capítulo 2. En el verso 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía una, etcétera, etcétera. Y vean en el verso 7, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Se dan cuenta? Pero ahí nada más crea el hombre. Puro hombre. No crea la mujer ahí. No. Y en la otra narración, Y son sí, dice varón y hembra los creó. Pero aquí es otra creación. O sea, es la generación adámica y la otra es la generación preadámica. Por eso cuando impacta ese que la ciencia dice que fue un meteorito, nosotros sabemos que fue Satanás. Cuando fue arrojado del tercer cielo, impactó la tierra, el mundo entonces pereció. Viene la recreación y ahora Dios vuelve a formar a un hombre. Por eso cuando el hombre lo pone Dios en el Edén, Satanás ya tenía mucho tiempo. ¿Quién sabe cuántos? A lo mejor millones de años. O no sabemos qué distancia hay entre la primera creación y la segunda. No lo sabemos. Pero si nosotros hacemos cuenta, vean nada más para que tengan idea. Si nosotros seguimos la genealogía de Adán a nuestros días, solamente abarca 6,000 años. 6,000 años, no más. Entonces, por eso cuando los teólogos decían la Tierra tiene 6,000 años, la ciencia se reía. Es una incoherencia. ¿Cómo el hombre va a tener 6,000 años? Vean todos los esqueletos que hemos encontrado. No tienen 6,000 años, tienen 100,000 años o más. Y la religión dice que son 6,000 años. No, es una locura. Pero es que no estamos hablando de la primer creación, estamos hablando de Adán para acá. Y efectivamente, usted saque la cuenta, por ejemplo, en Mateo, donde están las genealogías del Señor Jesús hasta Adán, y son 6,000 años. O sea, no pasa de ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo una creación anterior.
hoy se acepta porque ahí está la evidencia. A ver, ¿cómo explicaría un hombre de Dios? A ver, señor pastor, este esqueleto que está aquí, ¿lo ve? Existió hace 300,000 años. Y usted dice que de aquí a Adán para acá son 6,000. ¿Cómo lo explica? Si es un pastor que no estudia, va a decir, no, pues es que yo le voy a creer lo que dice Dios. Pero ahí está la evidencia, Señor. Ahí está ese esqueleto, tiene 350,000 millones de años. ¿Qué dice usted? No, pues es que yo no lo creo. Pero ahí está. Entonces, ¿cuál es la explicación? Fue otro mundo, otras criaturas, otra creación. Y de Adán para acá son solamente 6,000 años, no más. Y está comprobado por las genealogías que hay en Mateo. Porque va retrocediendo hasta Adán dice, y va diciendo, y este engendró a este. Y cuando llega Adán dice, y Adán, hijo de Dios. Así lo dice, creado por Dios. Pero son 6,000 años, no pasa de 6,000 años. Entonces, cuando Satanás, él ya estaba en la tierra cuando pusieron al hombre. Por eso cuando en un descuidito que tuvo Adán, se presenta Satanás, toma forma. ¿Y qué utiliza? ¿En qué se mete? En una serpiente. Se le mete a la serpiente. Porque tiene esa capacidad de invadir cuerpos. O de materializarse. También pudo haber sido que se materializó. Porque quiero decirles que un ángel tiene la capacidad de materializarse. A diferencia de los espíritus inmundos. Y ahí, fíjense, en el mundo preadámico está el origen de los espíritus inmundos. Porque eran los espíritus de las personas que murió en el juicio de Lucifer, que fueron despojados de sus cuerpos. Por eso cuando un espíritu inmundo está en una persona, le decimos, sale en el nombre de Jesús, dice, esta es mi casa. Pero ellos necesitan cuerpos para manifestarse porque eran como los espíritus de las personas que vivían y que eran filiales de Satanás. Tienen el mismo carácter destructivo. Entonces, espíritus inmundos y demonios, ese es el origen prácticamente. Nosotros le preguntamos a un teólogo y muchas veces no va a poder explicarlo. Le preguntamos, ¿los ángeles caídos, los demonios, los espíritus inmundos son lo mismo? Y van a decir que sí. Pero a la luz de las Escrituras no es cierto, porque los ángeles tienen la capacidad para materializarse y lo vemos en Génesis 18, cuando esos ángeles que vinieron con Lot venían en forma humana, sí. comieron ahí con Abraham, estaban en forma humana y cuando llegaron a Sodoma y Gomorra eran hombres completos, tanto que se enamoraron los hombres de la ciudad y dijeron, sácalos, los queremos conocer. Entonces, ellos se hacían humanos, o sea, tienen esa capacidad, pero los espíritus inmundos y los demonios, ellos no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque ellos anhelan un cuerpo para expresarse. Anhelan un cuerpo para expresarse. Por eso se meten a las personas. Ahora, ¿en qué momento se meten? Cuando las personas abren puertas. Entonces, entran en el terreno de Satanás y obvio. Una persona. Sí, o sea, abren una puerta. Cualquier tipo de pecado. Y entonces al abrir esa puerta, pues Satanás tiene derecho legal. Exacto. Entonces los espíritus inmundos, sí, los demonios se meten a las personas. Y por eso muchas veces dicen, no me voy, esta es mi casa. Y son grotescos. O sea, son feos, quieren matar a la persona o llevarla a prácticas de inmoralidad. Por eso decía, hay diferencia entre la actitud de un demonio y un espíritu inmundo. El demonio va a querer matarlo. Y el espíritu inmundo lo va a llevar a la inmundicia, a la promiscuidad sexual, a la prostitución, a la pornografía, a la drogadicción, o sea, a la inmundicia, a no querer bañarse, a no arreglar su cuarto. Cuando tú ves esas actividades en alguien, dices, aquí hay actividad demoníaca. Entras a su cuarto y está de cabeza, dices, caray, aquí hay actividad demoníaca, porque Dios es orden. Entonces, todo eso es derivado de la actividad satánica. Entonces, ¿qué le dice la serpiente a la mujer? ¿Con qué Dios os ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto, verdad? Y dice la mujer, no,
De los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios dijo que no comiéramos, para que no muramos. ¿Y qué le dice la serpiente? No moriréis. Serán como Dios. Vean, sino que Él sabe que si ustedes comen de este fruto, serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Pero miren, lo triste es que Satanás, en su naturaleza de mentiroso, se la jugó al hombre. ¿Qué le dijo una verdad o una mentira? A ver, piense bien lo que va a contestar. ¿Le dijo una verdad o una mentira? No moriréis. Le dijo una verdad. Le dijo una verdad a medias. A medias. Y ese es el mejor ardid o la mejor arma que tiene Satanás. Mezclar verdades con mentiras. Y él es buenísimo para eso. Dos, tres verdades, tres mentiras y las mezcla. Para que el hombre diga, no, pero es que si esto, no, eso es verdad, pues eso es verdad, ¿verdad que sí? Y hacen un análisis somero, o sea, no profundo, y dicen, no, pues sí es verdad, y enreda. Por eso hoy las religiones que prosperan, porque, por cierto, bueno, no lo voy a decir aquí, pero... No, sí, dígalo. Pues nuestro hermano Jorge ya se bautizó por solo Jesús. Esas son las verdades a medias. Imagínense. Entonces, esas son las verdades a medias. Eso es lo que causa tanto daño. Eso es lo que causa tanto daño. Verdades a medias. O verdades completas con mentiras completas. Y entonces el hombre se la cree. Y ese es el trabajo del diablo. Acuérdense lo que Jesús dijo otra vez, ¿verdad? Cuando dice que, ¿cuál es el trabajo del diablo? San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Y qué dice Jesús? Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Muy diferente, ¿verdad? Satanás viene para muerte y Dios viene para vida. Pero sobre la verdad. Sobre la verdad. No sobre la mentira. Entonces, cuando hay verdades a medias, pues el hombre es muy fácil que se las crea. Y ese es lo peor que puede haber. Y la iglesia universal, esa que se pare de sufrir, es la religión más peligrosa porque es lo que hace. Mezclar mentiras y verdades. Mentiras y verdades. Y el mundo va. Pero cuando nosotros hablamos la verdad, Satanás hace hasta lo imposible porque no se escuche la verdad. Hasta lo imposible para que no se escuche la verdad. Nos bloquea, nos enferma, nos ataca. Paren eso, porque eso sí puede libertar. ¿Y qué es la verdad? Jesús es la verdad. Así conoceréis la verdad. San Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no lo hace por medio de mí. Hechos 4:11. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, esa es la primera caída, cuando Dios mismo echa a Satanás del cielo y le quita su dignidad. La segunda caída, no sé, yo creo que la vamos a dejar para otro día. Pero bueno, solamente para que usted tenga la idea. La segunda caída es en lo que leímos en Apocalipsis. Porque hasta ahorita, a pesar de que Dios lo echó del cielo, Satanás puede subir. Claro. Y sube para acusarnos. Nos envuelve con sus mentiras, nos pone la tentación. Y una vez que caemos en la tentación, corre a la velocidad de la luz, para que nos cache en la onda. Mira, ahí está el que dice que es tu hijo. Chécalo, obsérvalo lo que está haciendo. Ahora Dios nos dice, ¡ay, qué horror! No, ya lo sabe. Él es el Dios eterno. Y a pesar de nuestros errores, nos sigue amando. Fíjense qué hermoso es este Dios. A pesar de que fallamos. Por eso Satanás le repatea eso, porque dijo, yo una sola vez fallé y no me diste chance. Ellos la riegan y los vuelves a perdonar. Pero Jesús
Levanta las manos y ahí está el precio. Amén. Yo pagué por él. Así es. Esa es la gran diferencia. Así que si un día nosotros llegamos al cielo, no será porque seamos buenos, No. sino porque Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Le seguimos la próxima, porque ya es tarde.